La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Vamos a iniciar con el doctor Gildardo Sánchez, quien nos habla de interacción humano-computadora. Doctor, buenas tardes, adelante con el tema. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Bueno, pues en esta ocasión efectivamente quiero hablar acerca de la interacción humano-computadora, que en sus siglas en inglés pues le llamamos HCI, y es un área que surgió por allá de los 80, primero considerándola como parte de las ciencias computacionales, pero también comprendía algunos aspectos de la ciencia cognitiva y de factores humanos en ingeniería. Desde entonces, el HCI, o la interacción humano-computadora, se ha ido expandiendo y ha ido atrayendo expertos de otras áreas, incorporando conceptos y enfoques muy diversos. Ahora, si pensamos en los años 70, pues en realidad los únicos humanos que interactuaban con las computadoras eran los expertos que las hacían. Y fue el surgimiento de la computadora personal lo que lanzó un nuevo reto a la interacción humano-computadora, porque ahora las computadoras estaban en casa, las personas que las estaban operando no necesariamente eran o tenían que ser especialistas en cómputo, porque para ellos era una herramienta para resolver sus problemas, y entonces se tuvieron que empezar a desarrollar tanto dispositivos para facilitar la comunicación, y es el caso, por ejemplo, del ratón, el famoso mouse, como el diseño propiamente del software para hacerlo más amigable, más intuitivo y para que las personas lo pudieran utilizar sin tener que ser expertos en cómputo. Sin embargo, desde entonces, esta área ha ido evolucionando y bueno, si la queremos ampliar un poco más, hoy podríamos hablar de interacción humano-máquinas y con ello ya podríamos estar incorporando también a los procesos en los que, por ejemplo, un humano interactúa, podríamos decir, con un horno de microondas, con un teléfono inteligente o hasta con nuestro televisor. Todos ellos cada vez son más sofisticados y con todos ellos tenemos que comunicarnos de alguna manera para pedirles que hagan cosas por nosotros. Esto lo que ha ido haciendo es que se requiera ya de la participación de expertos en gráficos computacionales, en sistemas operativos, en ergonomía, en psicología cognitiva, electrónica y muchas otras más. Los humanos interactuamos con las computadoras pues de diferentes formas y esto ha ido haciendo que los retos que aparezcan o estén apareciendo ahora pues sean muy diversos. Por un lado, una temática muy interesante tiene que ver con la utilización de los dispositivos móviles y aquí tenemos también una amplia gama de dispositivos que requieren diferentes tipos de interacción con los humanos. Podemos pensar en una consola de videojuegos, en un diccionario electrónico, en un GPS o en un teléfono inteligente. Y aquí los retos pues van desde la vida de las baterías, la resolución de las pantallas, el control del brillo para que sean legibles en la luz del día, el poder de cómputo y la tendencia a no querer escribir, entre otros, cosa que además va a ser interesante si se puede resolver para evitar a lo mejor hasta algunos accidentes de tránsito de todas estas personas que van escribiendo al mismo tiempo que manejando. Luego están como un área muy, muy interesante y quise mencionarla de manera explícita, el trabajo hacia adultos mayores. No es un secreto que la población, particularmente en Asia, en Europa y en parte de Norteamérica, es una población que ya, está envejeciendo y que además es una generación que tiene dificultades con el uso de la tecnología. Algunas de ellas, de estas dificultades, podrán ser resolubles de manera muy sencilla, a lo mejor simplemente ampliando el tamaño de la letra en los dispositivos, pero otras implican coordinación diferente para personas que, por ejemplo, tienen padecimientos como un Parkinson o algo por el estilo, para que puedan seguir operando sus equipos. Y finalmente, una área todavía más incipiente, pero muy interesante en las posibilidades que puede detonar, es la interacción cerebro-computadora o BCI por sus siglas en inglés. Aquí las interfaces pues se desarrollan basadas en señales eléctricas que provienen del cerebro de los humanos y se traducen para poder controlar alguna cosa sin necesidad de
digamos, el movimiento muscular o de nervios periféricos. Y esto pues va a ser también importantísimo porque podrá habilitar la comunicación y el control de dispositivos en personas que no tienen los medios tradicionales o que no son efectivos estos medios. Y aquí, por ejemplo, podríamos pensar en personas que sufren de algún tipo de apoplejía o que son parapléjicas. Y bueno, pues aquí hay una gran cantidad de temáticas interesantes, desde el diseño de los métodos de registro de señales, el procesamiento de las mismas y luego el control de dispositivos mediante ellas. Aquí en el Tecnológico Monterrey, profesores del área de Ingeniería Biomédica están trabajando en diversos proyectos de este tipo, incluido uno en el que se está diseñando una interfaz BCI para una persona que es parapléjica de forma que pueda controlar su silla de ruedas. Y bueno, pues esto en general es sin duda una de las áreas más promisorias para estudiar y trabajar en el futuro, muy rica por la diversidad de disciplinas involucradas y muy retadora por la misma razón. Ya veremos qué sorpresas nos depara en el futuro en este sentido, ¿no crees? Sin duda, y sobre todo cómo se están integrando también los estudiantes a todas estas tendencias, algo que pues seguramente les llamará la atención, el estar diseñando este tipo de interfaces para trabajar directamente con el cerebro humano. Muy, muy interesante el tema, doctor Gildardo Sánchez. Para la gente que quiera tener contacto con usted. Claro que sí, en mi correo electrónico, que es Gildardo como mi nombre, @itesm.mx. Muchísimas gracias y con esto nos vamos a una pausa. Les recordamos las vías de contacto aquí en cabina, 3122-4200 y 3122-4266. También estamos en las redes sociales. Nos encuentras como Zona 3 Noticias. Y antes de la pausa, tengo algo importante que decirles. En Ford Capsa ya están de Buen Fin. Checa tu auto, ve y aprovecha un 10% de descuento en mantenimiento y otro 10% en la compra de refacciones en mostrador. Además, 12 meses sin intereses en compra mínima de 1,500 pesos. Cambio de aceite y filtro por solo 549 pesos. No aplica para motores diésel. Ve ya a Ford Capsa, 3818-7534, Avenida Vallarta 5500. Regresamos.